Estamos en la clase del 4 de septiembre, damas y caballeros. Aquí estamos en el Instituto Bíblico Externo Mendoza y viendo, ¿qué estamos viendo? Y estamos viendo el libro de Jueces. Es lo que nos queda un poquitito por completar. Voy a cerrar un poquito los micrófonos para que no se escuche tanta de sonido de mate encima, que yo no tengo acá mate. Los escucho, le corre la energía por el cuerpo. Entonces prefiero silenciarlos antes de seguir siendo tentado y no poder suplir la necesidad. Y no poder suplir la necesidad de tomar un matecito hasta ahora de la tarde. Bueno, te dije que estamos viendo el libro de Jueces y nos quedaba un poquito, como para ya redondear lo que estábamos viendo, ¿no? Resulta que ustedes se acuerdan, muchachos, que la característica del libro de los jueces, que se repite en varias oportunidades, era que cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso se llamaría en nuestra jerga anarquía, porque si en un estado cada cual hace lo que le parece, imagínate, es una anarquía total. Y más o menos era lo que el pueblo de Israel estaba viviendo, un tiempo de anarquía, porque no había una teocracia, que teocracia viene la palabra de un gobierno de Dios, teo, Dios, cracia, gobierno. Entonces no había un gobierno de Dios. Había una monarquía tampoco, porque no había rey, sino que había pequeños traído a nuestra realidad de la época, ¿se acuerdan? De la época medieval en la escuela, o si no lo has visto vos en las películas, si no tuviste, qué sé yo, la oportunidad de estudiar en la secundaria o algo más. La época medieval, donde los señores de la época medieval tenían una influencia sobre un determinado terreno, sobre una determinada cantidad de pueblo, de gente. Bueno, la época de los jueces era muy parecida a esta época, ¿no? La época medieval. Entonces Dios levantaba, ¿se acuerdan que decíamos? Dios levantaba jueces que eran estos señores feudales, por ponerle este nombre, que gobernaban por un tiempo y ellos eran un poco de rey, de jueces, eran un poco de legisladores, un poco de generales de ejército. Entonces dirigían un aspecto, un grupo de gente nada más de la nación y el resto de la nación estaba en otro tema. Entonces, ¿se acuerdan? El ciclo constante de pecado, castigo, arrepentimiento, restauración. Ese era el ciclo constante que se vivía en el pueblo de Israel. Y ahora estábamos viendo a Sansón, el último de los jueces que nos nombra la Biblia en el libro de los jueces, ¿no? Y se acuerdan que la época, y decíamos, el versículo más tristísimo de la Biblia para un hombre de Dios era este que hemos pintado aquí, es el versículo 20, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. ¿Cuándo? Cuando él le cortaron su cabello. ¿Se acuerdan que Sansón dormía en las rodillas equivocadas? Dormía en las rodillas de Dalila y bueno, se le venía encima el desastre ahora. Igualmente él había ido quebrantando los votos, ¿se acuerdan? Solamente estoy haciendo un resumen de lo que ya charlamos. Él no podía tocar ningún muerto y él había tocado un muerto. No tenía que dedicarse a la bebida y él tomaba, no tenía ningún problema. La última señal del respaldo de Dios era el cabello largo. Y tanto le insistió Dalila, ustedes conocen la historia, que él abrió su corazón y le contó porque ya lo tenía cansado, harto lo tenía, ¿no? Entonces, el enemigo ahí estuvo hasta el último minuto insistiendo, ¿no? Después ya sabe lo que pasó, como él lo primero que hacen le quitan los ojos y sacamos algunas conclusiones de eso. Aquí en la fotocopia ustedes lo van a ver, las cosas que le hicieron a él, ¿no? Que dijimos que es lo mismo que el diablo quiere hacer con los hijos de Dios, con vos y conmigo. Él quiere engañar a los escogidos, quiere vencer a los hijos de Dios, quiere atarnos, porque eso fue lo que le hicieron a él, quiere tenerlo controlado, quiere hacernos perder la visión, ¿se acuerdan? Es un poco el resumen. Y él quiere frustrarnos para siempre, porque lo pusieron a hacer el trabajo de un animal, que era estar atado a la piedra del molino para moler la harina que era la que ellos consumían, ¿no? Entonces, decíamos que el diablo insistirá cuantas veces nosotros le demos oportunidad y cuantas veces él vea el deseo nuestro de volver al pecado. El pecado es muy, o sea, el diablo es muy oportunista para ofrecernos el pecado.
en una época de debilidad, en un momento cuando la guardia se bajó, en un momento cuando nos descuidamos nuestra vida de oración. Allí el diablo aprovecha, es oportunista y a este Sansón le pasó. El problema de él eran las mujeres, las polleras, entonces ese era su momento de debilidad. ¿Se acuerdan? Se quiso casar con una filistea, después se metió con una prostituta, ahora estaba con Dalila. Ese era Sansón. Alguien elegido por Dios para grandes cosas, pero echó a perder absolutamente todo. El 22 dice que el cabello le empezó a crecer otra vez, lo llevan a Sansón para rendirle honor a los dioses, porque ellos estaban adjudicándole esta victoria sobre Sansón a sus dioses. Entonces, la gran pregunta era si él se había arrepentido, pero no encontramos una sola expresión de arrepentimiento por parte de este Sansón. Hay una oración que él hace, fíjense, y la oración que él hace simplemente dice en el versículo 28, que ustedes lo tienen acá en la copia, lo voy a pintar de amarillito para que ustedes lo vean, y tenemos el versículo completo, la Biblia obviamente. Vamos a ir al versículo 28 de Jueces 18, a ver si lo tengo por acá. Yo ya dejé Biblias abiertas acá, la Biblia abierta, como para que lo podamos rastrear. A ver, ya les digo por dónde estamos. Creo que era acá. No era acá. Tu voz me asegura. Ruth Jueces, acá era. A ver si aparece. Ahí está. Pero estamos en Jueces capítulo 16. Veamos Jueces capítulo 16. Lo miramos junto acá en la pantalla. Jueces capítulo 16. Fíjense, hay mucha gente, muchos cristianos que con su conducta, con su pecado, con su no vuelta a Dios, hicieron lo que consiguió Sansón, que la gente le diera, o sea, que ellos le dieran la gloria a sus dioses por la victoria que habían tenido, ¿no? Ya les digo, estamos en el versículo 28, avanzamos un poquito más al versículo 28. Acá ellos dijeron, fíjese, nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón. Con la actitud que él tuvo, todo sirvió para que el Dios de los filisteos se agrandara, ¿no? Entonces, fíjense, el versículo 28 nos habla de alguien que no se había arrepentido de su pecado, simplemente quería venganza, ¿no? Porque la pregunta de la semana pasada fue, ¿y habrá sido salvo este hombre, Che? ¿Habrá sido? Entonces Sansón clamó al Señor y le dijo, te ruego, Señor, que te acuerdes de mí tan solo una vez más y que me dé fuerza para cobrarles a los filisteos mis dos ojos de una vez por todas. La última oración que él hace, la última oración que se conoce de él, no hay arrepentimiento. Porque esta realidad que él vivía era por su pecado, pero él quería venganza. Eso es lo que él quería, venganza, vengarme de lo que me han hecho. Pero si ustedes notan, Dios le dio fuerza porque lo perdonó y no. Dios le dio fuerza a Sansón porque Dios respalda su palabra. Y se acuerdan que cuando se le aparece a los padres, le dice que no se corte el cabello. Y dice estos versículos que su cabello había comenzado a crecer. Yo dije, cuando miré esto, dije, pero se les pasó a todos, nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta que el cabello le había empezado a crecer, que ese era el motivo de la fuerza. O sea, evidentemente la gente estaba en otra, ¿no? Porque acá en el versículo 21 dice que su cabello comenzó a crecer de nuevo, como habitualmente crece el cabello, y a Sansón le empezó a crecer, y ese era el secreto uno de los secretos de su fuerza. Entonces, no significa que Dios, o sea, que fue salvo o que no fuera salvo, porque se acuerdan que quedó un signo de pregunta. Sí, o sea, y alguien puede decir, bueno, si Dios le devolvió la fuerza, es porque lo perdonó. Pero Dios respalda su promesa. Y esta era la promesa que Dios había dicho. Mientras él no se corte el cabello, la fuerza la va a tener. Y acá dice que la fuerza, o sea, el cabello le empezó a crecer. Entonces no significaba más que eso, que Dios respaldaba lo que ya había dicho que él iba a hacer. Y él dice en el versículo 30, cuando el nene lo guía, el que lo llevaba lo guía a las columnas del templo, él gritó y dijo, mueran conmigo los filisteos. Entonces se empujó con toda su fuerza, el templo se derrumbó. Bueno, fue un desastre lo que ocurrió ese día.
mató más gente ese día que todo su ministerio. ¿Ah? A ver si dice acá, me parecía que decía el número, no me acuerdo de eso. Bueno, acá no lo encuentro. ¿Ah? Lo enterraron, dice acá. Me parecía que estaba ese número. Acá está, como 3.000 personas, dice acá. Todos, dicen los jefes de los filisteos, se llevaron al templo, que estaba lleno de hombres y mujeres. Había además como 3.000 personas en la parte de arriba mirando cómo los otros se divertían con Sansón. No sabemos la cantidad de muertos, pero ahí estaba entonces lo que sucedió, ¿no? Que es un final que ya lo tenemos registrado a esto, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? ¿Qué más decimos? Nunca buscó al Señor en esta etapa, es lo que nosotros decimos. Murió cumpliendo, y te quedan preguntas, ¿no? Porque acá vos tenés algunas preguntas como esta que te quedan. Una persona que fue elegida por Dios para hacer tremendas cosas, no pudo hacer todo lo que Dios quería. ¿Se acuerdan que fue un juez solidario? Perdón, solidario no, solitario digo, porque no armó un ejército, no armó un equipo de gente, sino él se encargaba de mantener a raya a los filisteos. ¿Murió cumpliendo el propósito para el cual nació? Son preguntas. ¿Murió de una manera absurda y antes de tiempo? ¿No fue salvo porque se quitó la vida? Dios lo respaldó igual aunque sabía que iba a morir. ¿Ah? Después vinieron los hermanos y parientes de Sansón, tomaron el cuerpo, los familiares aparecieron y quedó en la historia. Sansón gobernó la nación por 20 años. Esto fue lo que sucedió. Menos mal, decíamos el otro día, muchachos, que nosotros no somos Dios y no tenemos que definir estas cuestiones, porque si no, viste que se mira de distintos puntos de vista y siempre va a quedar en suspenso ahí, aunque el libro de Hebreos lo marca como los héroes de la fe. O sea, no es como un modelo de vida, sino como una persona que tuvo fe y que Dios la usó de diferentes maneras, ¿no? En el capítulo 17 nos vamos a encontrar con un relato, porque yo te lo voy a, más o menos te lo voy a resumir para no leer todo el capítulo 17, ¿no? Lo que estaba sucediendo en esta parte del capítulo 17 es que el pueblo antiguamente se reunía en el tabernáculo. ¿Se acuerdan que lo que era el tabernáculo? En Éxodo se inaugura el tabernáculo. Y el tabernáculo era una tienda móvil donde se armaba y se desarmaba. Los levitas estaban a cargo. Allí iba el pueblo y hacía los sacrificios. Allí sonaba por la gente. Bueno, se turnaban los sacerdotes. Había toda una movida. Acá en el libro de los jueces es un desastre. ¿Ah? Es un desastre todo este tema. ¿Por qué? Porque ellos adoraban en Silo, era la localidad donde tenían que hacerlo, y resulta que los sacerdotes andaban errantes por el pueblo. ¿Por qué? Porque cada uno hacía lo que bien le parecía, entonces los sacerdotes andaban en cualquiera. Había un sacerdote que aparece acá en el capítulo 17 y dice el relato de la Biblia que este le robó plata a su madre. Después le dice a la madre, mira, yo fui el que te robé la plata, pero resulta que yo te robé plata y ahora te la devuelvo porque vos dijiste que ibas a maldecir a aquel que tuviera esa plata. Yo la robé porque quería hacer un efod, una estatua chiquita, le dijo el sacerdote levita a su madre. Su madre le dijo, no, entonces si es con esa condición, no me la devuelva, no hay necesidad de que esto lo haga. Micaías se llamaba el sacerdote. Entonces se hizo finalmente una estatua. Resulta que había una tribu errante, la tribu de Dan. La tribu de Dan no había conquistado el terreno como habían quedado que lo iba a hacer. Así que andaban errantes buscando a ver en qué lugar todavía aterrizar a esta altura del partido, ¿no? Entonces, Micaías se encuentra con los hombres de Dan, con 5, porque mandan a 5 hombres a explorar una región, una ciudad. Esta ciudad era muy parecida a esas personas solitarias en la vida que no se mezclan con nadie. Inclusive puede ser creyente. Recién vengo de un retiro o sea, fui a llevar la comida, un retiro de guerreros del rey, que son los adolescentes de la iglesia, y viste la edad de la adolescencia, ¿sí? Están los que son súper sociales y están los que son súper acomplejados. Y veo un costadito, una nena de 12, 13 años, comiendo solita, y yo le digo, pero ¿por qué no te juntás con los demás chicos? No, yo estoy bien así. O sea, aislada totalmente del resto, ¿no? Entonces, dice la Biblia acá, que en el capítulo 18, ellos van a estudiar el terreno,
porque había una ciudad que no tenía negocios con nadie, no se juntaba con nadie, no se mezclaba con nadie y aparentemente no necesitaba de nada. Entonces van los espías de la tribu de Dan y van a mirar a la ciudad y dice, está ideal para conquistarla, porque a la redonda no hay nadie que se mezcle con ellos. Entonces, si ellos atacaban esa ciudad, se quedaban con todo, podían tomar esa ciudad para ellos, los de la tribu de Dan, que era una de las 12 tribus, y no iban a tener mayores conflictos si conseguían conquistarla. Hablan con Micaías, y resulta que Micaías, lo conocieron a Micaías, el levita, él andaba con su concubina, y una familia le dice, ¿por qué no te quedas con nosotros? Dice el relato de la Biblia, te quedas con nosotros. Una familia le dijo, ¿por qué no te quedas con nosotros? Ellos tenían que servir en el tabernáculo, pero como era cualquiera la que estaba pasando, le dijeron, una familia le dice, ¿por qué no te quedas con nosotros? Vos nos enseñás la ley, nosotros te damos casa, comida, te quedas aquí. Y él le dijo, pues parece muy buena idea. Entonces, él se quedó con ellos y era como un amuleto de buena suerte el sacerdote. Es como decir, yo voy a invitar al pastor a comer a mi casa y yo sé que si el pastor viene, todo va a salir bien. Como si fuera un amuleto, como si fuera un amuleto. Entonces termina el capítulo 17 y dice, ahora sé que el Señor me va a prosperar porque tengo a un levita por sacerdote. O sea, el sueño de tener el pastor en casa. Eso es lo que había conseguido esta gente. Tenemos al pastor en casa, así que todo nos va a salir bien. Y empieza el capítulo 18, donde viene la gente de Dan, estos 5. Y se acercan al levita y le dicen, mira, nosotros queremos que vos nos digas, porque se dieron cuenta por la forma de hablar que el sacerdote, que este levita, perdón, que este judío era diferente. Entonces le preguntaron estos 5 a qué se dedicaba y él le dijo, yo soy levita. Entonces, estaba el levita viviendo en la familia Gómez, porque la familia Gómez dijeron, bueno, si tenemos al levita con nosotros, nos va a ir re bien. Al pelo. Aparecen estos hombres y eran muy hospitalarios entre ellos. Entonces la familia Gómez alberga a estos 5 de la tribu de Dan, que estaban espiando a la ciudad para ver si la podían conquistar. Cuando se pone la charla ahí, estos 5 le dicen, ¿por qué no le pedís a Dios que nos diga el Señor si Él nos va a bendecir ahora cuando vamos a espiar la tierra, si podemos conquistar la ciudad? Entonces el levita le dice, Dios me dice que vayan tranquilos muchachos, que van a conquistar la ciudad. Van los 5 y hablan con los jefes, invaden la ciudad, atacan esa ciudad y la toman. La tribu de Dan tomó esa ciudad. La cosa es que el relato bíblico dice que después vuelven a pasar por la casa de la familia Gómez y la familia Gómez no estaba, pero sí estaba el sacerdote y la concubina, dice la Biblia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se llevaron al sacerdote y le dijeron, bueno, ¿qué te parece si vos te venís con nosotros, a vivir con nosotros, ¿no? Esa era la invitación para Micaías. Se dijeron, ¿qué te conviene más? ¿Ser sacerdote de una familia o ser sacerdote de una tribu? E inmediatamente, ni lerdo ni perezoso, Micaías le dice, está bien, yo me voy con ustedes. Así le dice Micaías en el capítulo 18. En eso, y Micaías agarró, se llevó su estatua, se llevó todo lo que era de él, y en eso aparece la familia Gómez. ¿Se acuerdan que le pusimos Gómez? Obviamente que Gómez no pega con un apellido de los que ellos tenían, porque era todo Abdul, Haddam, Abdul, todo nombre bien del oriente, ¿no? Nosotros lo hicimos más gauchito. Aparece la familia Gómez en ese momento cuando ya se habían llevado al sacerdote, que ellos se habían agarrado de la figura del sacerdote y dijeron, si tenemos el sacerdote en casa nos va a ir bien. Salió la familia Gómez a buscarlo al sacerdote y a los gritos le dijeron a la gente de Dan que le devolvieran el sacerdote. Entonces se pararon los de Dan y dijeron, che, silencio, acá no vengan los gritos. Palabras más, palabras menos. Eso fue lo que le dijeron. Ya te voy a decir en qué versículo, ¿no? Bueno, se llevaron al sacerdote, los hijos de Dan lo así, el versículo 25. Fíjense, vamos a mirarlo en la Biblia, capítulo 18, versículo 25. La familia Gómez sale a los gritos atrás de las tropas de Dan, reclamando que me devuelvan el sacerdote que se llevaron. Fíjate vos, era cualquier cosa lo que estaba pasando, ¿no? Un desconocimiento de las cosas de Dios tremendo tenía esta gente, ¿no? Ahora los sacerdotes estaban por cábala en la familia, ¿no?
capítulo 18, dice la Biblia acá, capítulo 18, versículo 25. Allí los tenemos a la familia Gómez, enfurecidos, locos. Iban atrás de la tribu de Dan a pedirle que le devolvieran al sacerdote que ellos habían conquistado para tenerlo en casa. Pero los danitas le contestaron, fíjate, no nos alce la voz, no sea que alguno de los nuestros pierda la paciencia y te ataquen y acaben perdiendo la vida tanto tú como tus familiares. Mamita querida, si eran de armas tomar y eran de temer estos tipos, ¿no? Entonces, Micaías dice, al ver Micaías que ellos eran muchos, regresó a su casa, pero los danitas siguieron su camino. O sea, terminaron haciendo lo que ellos querían porque eran más. Evidentemente eran más, ¿no? ¿Qué más decimos acá? Entonces, llegaron a Lais, esta era la ciudad que ellos habían visto, ¿ah? Llegaron con el sacerdote a Lais, la ciudad que ellos le habían echado el ojo a la gente de Dan, no tenían relaciones con nadie. ¿Qué queremos decir acá? Lo usamos esto como ejemplo para hablar de nuestra vida y nuestras relaciones sociales en la iglesia, ¿ah? Que no seamos una isla, que no seamos desconocidos, que nos hagamos conocer, que seamos parte del cuerpo de Cristo, que nos involucremos, que no esperemos que otros vengan, demos el primer paso nosotros. ¿Por qué? Dice, como la ciudad estaba lejos de Sidón, no tenía relaciones con nadie, no hubo quien la defendiera. Siempre necesitamos de otros. Siempre Dios nos hizo para ser personas sociales. Yo necesito la oración de ustedes, ustedes necesitan mi oración. Mutuamente, Pablo decía en Romanos, para que seamos mutuamente confortados. O sea, no existe el cristiano isla, el que no se junta con nadie. Puede que esté, pero no es el deseo de Dios. ¿Viste aquel que pasa en todos lados? No sé si en tu iglesia pasa. Aquel que llega tarde para no tener que saludar a nadie y se va temprano para no tener que saludar a nadie. Nos ha pasado, te digo, a nosotros nos ha pasado. Entonces después lo internaron, me acuerdo, a este hermano de Isla le pongo yo de apellido, lo internaron y después vino a quejarse. ¿Por qué nadie me visitó? ¿Por qué nadie me llamó? Nadie sabía, porque nadie lo conoce. El hermano Isla no se deja conocer. Entonces, nadie ora por él, nadie lo conoce, no se da a conocer. Entonces se ofende porque en la iglesia no hay amor. En la iglesia no hay amor. Pues sí, es de loco. O sea, lo que yo quiera cosechar, tengo que sembrar. Dice el proverbio, el que quiera amigos, ha de mostrarse amigos. Hay algunos que no te arriman ni una varilla, porque vos decís, si me arrimo me muerden y no sé si está vacunado. Lamentablemente, en muchos casos es así, ¿no? Entonces, hay muchos como la ciudad de Lais, como decíamos recién, ¿no? No tienen contacto con nadie, son fácilmente conquistables y esto es eso a esta gente, ¿no? Volviendo un poquito al apunte, nos vamos a encontrar con otra tremenda y desagradable sorpresa, porque se acuerdan que en la ciudad de Canaán, el pueblo de Canaán era un pueblo terriblemente pecador. Entonces ahora, cuando entró el pueblo de Israel con Josué a la cabeza, se acuerdan que Dios les decía, esta gente de Canaán es gente pecadora, no merecen este territorio, yo se los doy a ustedes. Cuando hace mucho tiempo atrás, allá en el libro de Génesis, Dios va a avisarle, o sea, los ángeles van a buscar a Lot para avisarle que Dios destruía Sodoma y Gomorra. Dice el relato de la Biblia que los hombres de la ciudad, cuando se hizo la noche, vinieron a la casa de Lot y querían violar a estos que habían llegado. O sea, fíjate la bienvenida que le estaban dando, parecía la cárcel esto, ¿no? La bienvenida que le estaban dando a los visitantes. Entonces, ¿se acuerdan de la historia, más o menos? Dice la Biblia que los ángeles sacaron la mano, lo entraron a los dejaron a todos ciegos. Y así ciegos buscaban la puerta para poder entrar a la casa y violar a estos tipos. Entonces, Dios destruye Sodoma y Gomorra por el tremendo pecado, la perversión que había en ese lugar. Y ahora nos vamos a encontrar, muchachos, con el relato del capítulo 19 y capítulo 20 de algo tremendo que sucede en el territorio de Israel, en la tribu de Benjamín. Resulta que
había un levita que había tenido problemas con su esposa y la esposa se le volvió a la casa del papá. Entonces el levita dejó pasar un tiempo, unos meses, y fue a buscarla. Un problema matrimonial. Fue a buscarla a su esposa. El suegro se puso contento porque había vuelto su yerno y de paso porque se llevaba a la hija. Se llevaba a la hija de vuelta a su casa. El matrimonio se restaura, la cosa se mejora. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El suegro dice, no, quédense conmigo esta noche, comamos, bebamos, festejemos la restauración del matrimonio. Bueno, dice el yerno, pero mañana nos queremos ir, no saben, pasó un día, pasaron dos, pasaron tres. No había forma que el suegro los dejara ir, hasta que un día le dijo el yerno, bueno, ya está, nos queremos ir, pero mirá que el sol se está poniendo, nos vamos igual, dijo el yerno. Entonces agarró y se lleva a su esposa, ¿ah? La concubina, dice el capítulo 19 del Levita, y llega a la tribu de Benjamín, a una plaza en la tribu de Benjamín. No conseguía albergue, nadie le daba un lugar donde pasar la noche, hasta que un hombre los ve en la plaza y le dice, bueno, vénganse a vivir conmigo, ¿no? Vénganse, pasen esta noche en mi casa, ¿no? Entonces, cuando llegan a la casa, aparecen los hombres malvados, dice la Biblia, hombres perversos de Benjamín, y dijeron al hombre de la casa, queremos violar a este hombre que ha llegado, igual que Sodoma y Gomorra, igual que había pasado en Génesis. Eran perversos, degenerados los tipos. Entonces el dueño de casa les dijo, fíjate vos, el dueño de casa, yo me pongo en el rol del papá. Le dice, pero acá tengo mi hija, si quieren les doy mi hija y hagan con ella lo que quieran. Va a ofrecer a tu hija, estás loco. Entonces, ¿qué hizo el levita? Otra actitud que voy a decir, ¿a dónde está el macho en la casa? El levita agarró a su concubina, se la arrojó a estos hombres y cerró la puerta. Pues sí, increíble lo que hizo el levita. Dice el relato bíblico que los hombres del pueblo de Benjamín toda la noche estuvieron violando a esta mujer. Imagínate la escena. Y ya está, no te imaginé más nada. Toda la noche la estuvieron violando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Al otro día a la mañana, el levita abrió la puerta y la mujer estaba agonizando en la puerta de la casa. Este relato está en la Biblia, voy a decir, la primera vez que escucho esto, bueno, mira el libro de Jueces, capítulo 18 y 19, te vas a encontrar con este relato. Entonces, ¿qué hizo el levita? Dice que la mujer agonizaba y termina muriendo. Él agarra, la carga, llega hasta su pueblo, llega hasta el destino donde él iba, y la descuartizó a la mujer, que ya estaba muerta, la rompió en 12 pedazos y la mandó con animales, así atada en pedazos, el cuerpo de lo que había sido su concubina, y lo repartió para las 12 tribus de Israel. Era una forma simbólica de decir, a ver, la maldad ya sobrepasó absolutamente todo, quiero que se haga justicia, y eso fue lo que terminó pasando en el capítulo 20. Se junta porque jamás en el pueblo de Israel se había visto una barbaridad como esta. Entonces, la corrupción era tremenda. Por eso hablamos de la atrocidad de Gaba. Ese era donde había ocurrido, en la tribu de Benjamín. Entonces, ellos se juntaron, el pueblo de Israel se juntó. A ver, te voy contando. Se junta el pueblo para pedir, estoy en el capítulo 19, podemos mirar, a ver, se reunieron, dice, voy a mirar la Biblia, estoy mirando la mía y tengo la Biblia acá. Estoy en el capítulo 20, fíjense, miren la pantalla conmigo. El capítulo 20 fue un desastre, esto que ocurrió, tremendo desastre, tremenda degeneración, y el pueblo reacciona. Se juntan miles de personas para tomar medidas contra la tribu de Dan, porque realmente esto era un desastre. Fíjense, los jefes de las tribus estaban presentes y del pueblo de Dios se reunieron 400.000 soldados, fíjense, para pedir a la tribu de Dan que entregara a los hombres que habían hecho esta barbaridad a esta mujer, ¿no? Los de la tribu de Benjamín se enteraron de que las otras tribus de Israel se habían reunido y los israelitas le preguntaron al levita cómo había ocurrido aquel crimen, y el levita, marido de la víctima, les dijo, bueno, les contó lo que yo recién les relaté, ¿no?
Entonces, como un solo hombre, se unieron 11 tribus, como un solo hombre, y fueron a ajustar cuentas con la tribu de Benjamín, porque la degeneración en este momento era terrible. ¿Ah? Y se juramentaron ellos y dijeron, ninguno de nosotros volverá a su tienda o a su casa. Lo que tenemos que hacer es echar suerte a ver quién va a atacar entonces a la tribu de Dan, ¿no? Uno de cada 10 tribus de todas las tribus se encargará de conseguir comida. Bueno, y se organizaron. Todos los israelitas se unieron como un solo hombre. Otra vez repite esta expresión que ya recién estaba colocado, ¿no? Como un solo hombre para atacar entonces aquí a la ciudad. Mandaron mensajeros a decirles qué crimen es este que han cometido. Entréguennos a los hombres que hicieron esto y los vamos a eliminar, ¿no? Para purificar la maldad. Pero, y acá está la cuestión, ¿no? Los de Benjamín no quisieron, o sea, estaban dispuestos a ir a la guerra con tal de defender a estos violadores, que eran los que habían provocado toda esta movida, ¿no? Entonces se alistaron ellos, dice, 26.000, no se olviden que del otro lado habían 400.000, ¿no? Entre todos estos hombres había zurdos, dice acá, que manejaban también la onda, que podían darle con una piedra a un cabello. Fíjate la puntería. Si bien obviamente que cuando estudias hermenéutica ves que esto era una forma de escritura que significaba que tenían muy buena puntería, no que puntualmente era que le tiraban a un pelo y le daban, sino que tenían muy buena puntería, ¿no? 400.000 guerreros experimentados, y acaba de ocurrir un desastre, al punto tal que la tribu de Benjamín casi desaparece, ¿eh? Casi desaparece. Y a mí me queda la intriga mucho en esto que pasa acá, porque tiene que ver con, muchachos, nuestras oraciones. Porque ellos oran, fíjense, le piden a Dios que les ayude. Los israelitas fueron a Betel y allí consultaron a Dios para saber quién debía atacar primero a Benjamín. El Señor les respondió que Judá debía ser la primera. Síganme en este pensamiento. La oración, consultan con Dios y Dios dice, Judá debe ser primero. ¿Qué esperarías vos y qué esperaría yo a la hora de consultar a Dios y que Dios me guíe? ¿No esperaríamos la victoria? Sí, porque yo diría, la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Bueno, yo clamé y Dios me respondió, así que espero la victoria. Y fíjense qué pasó, cómo entender esto, cómo entender cuando yo oro y no pasa nada, cuando yo creo que Dios fue el que me dijo que hiciera lo que tenía que hacer y termino perdiendo, porque esto es lo que pasó en este momento. ¿Cómo entender la voluntad de Dios? Es el punto acá. Fíjense, Dios dijo, Judá debe ser la primera. Así pues, los israelitas se levantaron temprano, haciendo caso a Dios, y acamparon frente a Gibeá. Avanzaron contra los de Benjamín y se colocaron frente a Gibeá en orden de batalla. ¿Quién fue el que dijo que fueran? Dios. Pero los de Benjamín salieron de la ciudad aquel día y mataron. Yo voy sacando la cuenta acá en un papelito. Porque esto muchachos, no sé, acá yo voy a necesitar terapia, ¿eh? Voy a necesitar que alguno de ustedes me diga cómo se entiende esto. Porque Dios les dice, vayan. Y resulta que mataron a 22.000 israelitas. O sea, para eso le hubiera dicho, quédense. ¿Cómo Dios te manda a la batalla y perdés la batalla? O sea, todavía no me digan nada. Esperen un ratito más, que quiero confundirlos por un instante más. Aquel día mataron 22.000 israelitas, pero Dios le dijo, vayan. Por eso los israelitas fueron a Betel a lamentarse en presencia del Señor. Yo creo que nosotros haríamos lo mismo. Señor, vos me dijiste que fuera, vos me dijiste que lo hiciera. 22.000 cadáveres trajimos hasta el anochecer. Y allí consultaron si debían volver a atacar a sus hermanos de la tribu de Benjamín. Como el Señor les ordenó atacar, otra vez voy a pintar esto, cobraron ánimo y al día siguiente volvieron a presentarse en batalla. Ahora sí, si el Señor lo dijo, mirá que no pensábamos venir, pero el Señor dijo, vayan, ataquen, vayan.
Bueno, el versículo 25 dice, pero por segunda vez los benjamitas salieron a Gibea a atacarlos y mataron 18.000 israelitas, muchachos. Por favor, ¿cómo se entiende esto? Dios mío, 18.000 llevo ya, 8, 9, 10, me llevo 1, 2, 3, 40.000 derrotados tengo ya, muchachos. Y fue Dios el que les dijo, vayan. ¿Cómo se entiende esto? No se entiende esto. Y dice luego, pero entonces los soldados de Israel y todo el pueblo fueron nuevamente a Betel. Betel era el lugar donde se encontraban con Dios, a lamentarse otra vez delante del Señor. Todo el día se lo pasaron sin comer. Fíjense que cada vez buscaban más intensamente a Dios. Ahora estaban ayunando sin comer y ahora dice, y le ofrecieron al Señor holocausto, sacrificio de reconciliación. O sea, es la oración del desesperado que ya no sabe qué hacer. Al principio consulto, después cobro ánimo, después ayuno, le hago holocausto, le doy el diezmo, el veintiesmo, el 50%. Ya no sé qué hacer. En aquel tiempo el arca de la alianza estaba en Betel y su sacerdote era Fines, hijo de Eleazar, nieto de Aarón. Los israelitas consultaron otra vez al Señor. Fíjense, debemos atacar una vez más a nuestros hermanos de la tribu de Benjamín, o es mejor que nos demos por vencidos, porque ellos veían que no había forma de ganar. El Señor les dijo, ataquen, que mañana yo les daré la victoria. Damas y caballeros, nos encontramos en una disyuntiva, o sea, yo me encuentro en una disyuntiva acá. La copia que ustedes tienen ahí va a arrojar un poco de luz en medio de tantas tinieblas que tengo yo en esta partecita. ¿Por qué les digo? Yo quisiera que alguno de ustedes me pueda consolar, por favor, porque yo estoy acá, tengo 40.000 muertos acá. ¿Cómo hago para poder entender, muchachos, esto? O sea, hay oraciones que nosotros vamos a hacer. Abran los micrófonos, por favor, quiero escucharlo. Algunos que me... 40.000 muertos llevo ya. He orado al Señor, Dios me dice, abrí el negocio y me fundo. Oro al Señor, le digo, Señor, abrí el negocio otra vez, me fundo por segunda vez. ¿Cómo se entiende? No sé. Valeria, vos que sabés, por favor, ¿qué hago en este caso? Tengo 40.000 muertos enterrados ahí y encima, antes de salir, yo le dije, Señor, como cada mañana, Señor, guíame, ¡pah! Me estampillan el auto, me agarran por la mitad del auto, me dejan una banana en el auto. Y yo salí diciéndole, Señor, guíame. ¿Cómo es, Valeria, la cosa? La verdad que no sé. Yo dije, Valeria va a traer una palabra de aliento a mi corazón, porque Valeria, tengo 40.000 cadáveres. No sé qué hacer ahora. No sé. He sido una persona que sí he fracasado mucho, sí, en esa, en esa ¿Pero área. vos oraste o no oraste? Sí, he intentado emprender justamente con el ejemplo que usted dio de negocios, y sí, oraba y se daban las condiciones y yo creía tener la confirmación de Dios de que iba a ser, y por alguna situación u otra no dieron fruto esos negocios. Así que todavía no logro entender por qué. O sea que vos ¿Dónde está? ¿Dónde está? me clavaste otro puñal más en mi fe, Valeria. ¿Cómo sería, Ariel? ¿Cómo es el tema ahí? Oran antes de salir y les va mal. Y el Señor les dijo que fueran. Volvieron a orar y les va mal otra vez. Peor que la primera, no, casi parecido a la primera. Ayunan, buscan a Dios. ¿Cómo es la cosa? Indudablemente hay un trato de Dios, profe. Para mí hay un trato de Dios hacia la persona, así también, porque uno dice, bueno, buscamos al Señor, nos acercamos, oramos, empezamos a servir a Dios y sin embargo pasan esas cosas. Creo que en lo personal, me acuerdo cuando tenía 23 años,
y fue en un periodo de 8 meses, una cosa así. Me robaron 2 veces la bicicleta, fueron con mucha violencia, me acuerdo. Me robaron en mi casa, y yo creo que estaba sirviendo de la mejor manera posible. Estaba sirviendo a Dios y vivía cerca de la iglesia, hacía un montón de cosas así para el Señor. Y fue una prueba, o sea, tan fuerte así en mi vida porque, o sea, me decían, por favor, yo vivía solo, andate a vivir solo, andate a otro lado. Y bueno, yo no me quería ir de ese lugar donde yo estaba viviendo porque sentía que Dios tenía un propósito ahí conmigo, pero me pasaron muchísimas cosas, oraba, ya no sabían, se habían metido a robar como 3 veces donde yo vivía, ahí en ese momento, y yo no sabía ya qué hacer, y todas las mañanas para mí era un servicio, pero indudablemente yo creo que fue un tiempo también de un trato de Dios con mi vida, personalmente. Después de esos 8 meses, las cosas cambiaron, pero totalmente. El Señor me permitió, o sea, empezar una vida diferente, me casé, eh, empezamos a vivir en una casa que era totalmente diferente, un barrio totalmente distinto, eh, y que tenía un montón de cosas que no tenía. Me acuerdo, la casa tenía 6 habitaciones, tenía un garage para 6 autos, tenía pileta, tenía un montón de cosas, tenía. Pero si alguien me dice, bueno, eh, eh, bueno, pero mira todo lo que pasó, todo, yo creo que hay que seguir creyendo, hay que seguir, digamos, mantenerse ahí en cosa. A veces Dios está probando nuestra vida, está probando nuestro corazón también, qué es lo que hay verdaderamente dentro de nosotros, qué es lo que pasa si dentro de nosotros verdaderamente. Y Dios también, en medio de todo eso, o sea, puedo decir que Dios también me guardó, me protegió, trató conmigo, trató en una forma especial, y verdaderamente terminé rindiéndome al Señor porque era una persona era una persona a la cual, ¿cómo se llama? Había áreas en las que no había rendido. Y ahí empecé a rendir las áreas, empecé cada vez más a entregarme, y bueno, hasta que pude, digamos, remontarme de esa situación, así en mi vida personal, y creo que también ministerialmente también hay momentos donde he pasado tal vez buscando al Señor, ayunando, y sin embargo, así todo, bueno, hubieron problemas en la iglesia, divisiones en la iglesia, y uno dice, bueno, sembré tanto, trabajé tanto, y pasó esta situación. Y sin embargo, bueno, fueron tratos de Dios también, en el cual también me llevaron a una comunión, a una entrega mucho más grande, a depender más de Dios así en mi vida. Así que creo que son situaciones por ahí que uno dice, bueno, como a un cristiano de 10 puntos le puede pasar exactamente lo mismo. Jesús tenía todo el respaldo de parte de Dios, Jesús estaba haciendo todas las cosas bien, y sin embargo a él termina, como es que se llama, siendo crucificado, pasando un proceso terrible completamente en su vida, muriendo y entregándose ahí también por nosotros. Entonces creo que son cosas en las cuales el Señor permite en nosotros, hermano. Y el Señor dice, si al árbol verde, si al árbol seco hicieron esto, cuanto más al árbol verde, dice el Señor. Entonces, para mí es un trato de Dios tremendo sobre esa realidad que estaba pasando ahí en ese lugar, y que también se ven reflejadas en nosotros muchas veces ministerialmente, y por ahí esos desiertos espirituales, esos desiertos ministeriales, en el que no salen las cosas como uno quisiera, como uno desea completamente, pero hay que seguir creyendo, hay que seguir manteniéndose en ese lugar. Llegó un día donde yo estaba seguro de que ya había pasado ese desierto.
de que ya había pasado esa situación. Recuerdo que iba caminando para mi trabajo y tipo 5 de la mañana salen dos muchachos a asaltarme. No hice absolutamente nada, me acuerdo que llevaba en aquel entonces 5 pesos, llevaba 5 pesos para comprar una leche a la lechera, me lo estaban robando, y yo, bueno, lo dejé, no hice nada, simplemente confié ahí en el Señor. A la salida, ese día del trabajo, se acercó un jefe mío, mirá, queremos ayudarte, queremos estar ahí. Yo no le había dicho nada de lo que me había pasado. Me acuerdo que me regalaron leche, me regalaron mercadería, me Mirá regalaron vos. fideos, me regalaron un montones de cosas. Yo entendía que algo había pasado así en mi vida. Y cuando empecé a caminar con el Señor, o sea, Dios trató mucho así en mi vida, sí, trató mucho. Pero una persona, me salen a asaltar, les vengo y les quito el arma. Les quito el arma y no sabían qué hacer después que le quito el arma. ¿Sí? Bueno, y necesitaba Dios tratar conmigo. En otra oportunidad, la misma situación, me pega con el arma, me va a pegar con el arma y me agacho. Entonces pasa por el golpe por arriba mío y se cae. Y le ¡Ah! saco el arma. Y le saco el arma, así. Entonces la última vez que a mí me pasa eso, me ponen, no sé, me ponen algo por la espalda y yo sabía cómo quitárselo, cómo desarmarlo, sabía, no hice nada. Esa vez me rendí. Me sacaron la plata, me sacaron todo. Llegué a la esquina, me puse a llorar, quebrado, llorando ahí en ese lugar y yo sabía que me podía defender, sabía que podía hacer algo, pero le dije al Señor, me rindo a vos, me rindo a vos, me rindo a vos, y iba a la iglesia, servía, estuve yéndome a caminar al trabajo 3 meses, me iba caminando al trabajo porque, bueno, no me alcanzaba el dinero en plena crisis, me iba caminando hasta allá, volvía caminando, un día habían hecho un paro general, y yo no estaba ni enterado, entonces yo llego al trabajo y llego caminando como siempre. ¿Y Entonces cuánto me ve caminabas, Ariel? unos 10 kilómetros, una cosa así, ¡Eh! unos 10 kilómetros. Y bueno, llego allá, me abraza el jefe, me saluda, che, qué bueno que viniste, que allá, que acá. Y yo hacía que sido como 3 meses que venía caminando y no sabía que había paro general, no había micro, no había nada. ese, Siempre ese había estado de día, paro vos. ese día me mandaron de vuelta, me dieron de comer ese día, me mandaron un remis, al otro día me volvieron a buscar en un remis. Ah, bueno. Mirá vos, che. Me manda a los 2 días, o sea, Pastor Samuel, a los 2 días me acuerdo, me piden si pudiera hacer un servicio a Bermejo. Bueno, le dije que sí. Y andaba, pero así, re mal económica. Me fui caminando a Bermejo, cerca de la rotonda del avión, yo vivo en Luján. Y ¿Cuántos me iba kilómetros? caminando 14 kilómetros. Dios mío. Me iba, me iba para allá con la Biblia, se paró un auto, me dice, ¿para dónde vas? Voy, le digo, a la calle tal y tal. Bueno, yo te llevo, me dice, me llevó, me acercó hasta donde era la estación ferroviaria, calle Godoy Cruz y Milpe, me dejó ahí, sigo caminando y me acerca un rastrojero, o sea, sin hacer señas, me lleva hasta la puerta del velorio. Hasta la puerta del velorio me deja ahí en ese lugar, llego ahí en ese lugar y bueno, comparto el mensaje, comparto la palabra, todo ahí en ese lugar. Entonces, yo creo que son tratos de Dios por ahí que nos puede pasar y nos puede tocar y bueno, y tenemos que seguir creyendo, no desalentarnos, no desanimarnos a pesar de. Bueno, gracias, Ariel. Yo les escribí ahí en el chat. Una cosa es creer y otra seguir creyendo, muchachos. ¿Por qué te digo esto? Porque ellos buscaron a Dios la primera vez y no salió como ellos esperaban. No Sí. siempre va a salir como nosotros esperamos. Uh-huh. Ellos habían perdido una batalla, pero ojo, la guerra no la perdieron. Y eso también es un consuelo para nosotros. Podemos perder batallas, podemos perder situaciones, negocios, oportunidades que vos decís, y si no vuelve más esa oportunidad, y si ese negocio jamás lo puedo poner
y no sé si no lo vas a poder poner. El tema es que una cosa es creer y otra es seguir creyendo. Y ellos escucharon la voz de Dios, fueron a la guerra y le fue mal. Murieron 22 y volvieron arrepentidos diciendo no conviene, estamos haciendo las cosas mal. Hablan con Dios y Dios les contesta y le dice, vaya muchachos, o sea, también tiene mucho que ver, ¿se acuerdan cuando Jesús habló acerca del juez injusto, de la mujer que viene de noche y le insiste, y le insiste, y le insiste? Bueno, veamos, cerremos con la historia antes de irnos al recreo, nos quedan 3 minutos. Terminemos esta historia. A ver, veamos la Biblia, a ver qué pasó. O vemos el apunte, o vemos la Biblia, o vemos el apunte. No sé cuál vemos. No, esta no es, primero Samuel no. Veamos el apunte de Jueces. Que las dos cosas, ¿no? Bueno, ordenó atacar a los benjamitas, ¿no? Y acá pusimos esto, ¿no? ¿Por qué Dios permite que suframos derrotas? Para que aprendamos principios, de otra manera nunca entenderíamos, ¿será por eso? Ellos pasaron sin comer, dijimos, ¿se acuerdan? Y dijimos, la insistencia, esto es lo que recién contaba un poco Daniel, ¿no? La insistencia frente a los propósitos traen resultados. Algunos estaban pensando en renunciar, en darse por vencidos, pero el Señor una vez más los guió y les dijo, mañana les doy la victoria. A las cuantas veces de intentar algo, vos sabés que es Dios y está dentro de su voluntad y te rendís o renunciás. ¿Qué hubiera pasado si el séptimo día, y acá ponemos algunos ejemplos, ¿no? Si el pueblo de Dios en el pasado no hubiera dicho todo lo que Dios quería, ¿no? Se hubiera cumplido siempre la voluntad de Dios, siempre. ¿Ah? La voluntad de Dios se lleva a cabo. Con ese ejército, con otro, con un Moisés o con otro, siempre la voluntad de Dios se lleva a cabo, ¿no? Entonces, vemos acá que al final de esta batalla, a ver si me está tomando el versículo bíblico, no me lo está tomando. Así que al final miremos la Biblia, que hay de lo que sucedió, ¿no? Otra vez se colocaban en batalla, una vez más la tribu de Benjamín salieron de la ciudad, ahí lo voy marcando, alejándose de ella para atacar a los israelitas, lograron matar como a 30 israelitas, otra vez cayeron, llevo 40.030 muertos en esta batalla donde Dios los guiaba, ¿ah? Sin embargo, se estaban alejando de la ciudad. De pronto los israelitas salieron de donde estaban y se colocaron en orden de batalla por su parte, los que estaban escondidos. Bueno, una estrategia que ya habían usado antes para vencer la ciudad de Ai, y atacaron la ciudad y eran 10.000 de los mejores guerreros israelitas los que atacaron la ciudad. La lucha fue dura y los de Benjamín no sabían que estaban a punto de perder. El Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los benjamitas. Eso lo vamos a pintar porque es lo que ellos querían escuchar, ver, disfrutar esa victoria, ¿no? Y aquel día los israelitas mataron 25.000, eran 30, así que quedó el tendal de la gente de Benjamín. ¿Ah? Esta es la victoria que Dios les termina dando. Entonces, en la fotocopia terminamos diciendo estas grandes verdades que nos sirven a nosotros como referentes, ¿no? La voluntad del Señor siempre se va a realizar. Ellos aprendieron a confiar en Dios. Entonces, ¿cómo termina? Porque resulta que se vieron tan diezmadas la tribu de Benjamín que ellos no disfrutaron esta victoria, les digo, ¿eh? Es más, tenían dolor porque consideraban que eran sus hermanos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Como ellos se habían juramentado que no les iban a dar sus hijas, directamente hicieron esta estrategia, utilizaron que todos los jóvenes estuvieran bailando alrededor del fuego y los pocos hombres de Benjamín que habían quedado estuvieran escondidos. Entonces, que ellos aparecieran durante la noche y se llevaban a alguna chica de la, supongamos, estaban haciendo el trencito los chicos ahí, cantando la victoria. Entonces los de Benjamín aparecían y miraban a ver cuál les parecía más linda y se la llevaban, ¿no? Y así hicieron para que respetaran la palabra que habían dado, que no les iban a dar ninguna de sus mujeres, sino que ellos las tomaron de sorpresa, entre comillas, ¿no? Y así evitaron que una tribu, la tribu de Benjamín, desapareciera. ¿Ah? Bueno, eso sería entonces el libro de los jueces, muchachos. Así que en un ratito vamos al recreo, tienen que relajarse ustedes y yo también. Así que a las 18:01 estamos por acá, ¿eh? 18:01 nos volvemos a encontrar y seguimos con primera no, seguimos con el libro de Ruth. Ya lo tenemos listo ahí para enseguida arrancar
Estamos reanudando la grabación y estamos entrando en otra parte que es más que interesante, les digo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que hablar de el libro que sigue. El libro que sigue es el libro de Ruth. Ruth, tengo un video que quiero que podamos ver para ir entrando en tema, te decía, ¿no? Esperen que lo preparo, acá lo tengo listo. Un resumen del libro de Ruth, como para, bueno, tener una idea un poquito más acabada de qué habla el libro de Ruth. Un libro no muy extenso, pero que también se calcula que fue escrito en aquella época, en la época de los jueces, con una historia muy bonita y tiene mucho de aplicación a nuestra realidad. Veamos el libro de Ruth, 7 minutos 36 dura esto. A ver, ¿de qué se trata Ruth? El libro de Ruth es una brillante obra de arte teológica y nos las alegrías y sufrimientos de nuestra vida diaria. Hay 3 personajes principales en el libro: Noemí la viuda, Ruth la moabita y Boaz, el agricultor israelita. Y su historia es con... Profundicemos y veamos cómo se desarrolla todo esto. El capítulo 1 abre con la frase: en los días en que gobernaban oscuros días del libro de Jueces. Y aquí, sobrevivir una hambruna. Y en busca de comida, se mudan a la tierra de Moab, un antiguo enemigo de Israel. Y allí, el padre de la familia muere. Y los hijos se casan. Luego, los hijos mueren también y dejan sola a Noemí con sus 2 nuevas nueras. Así que Noemí ya no tiene ninguna razón para quedarse y le dice a sus nuevas nueras que ella regresará a su casa. Y Noemí sabe que la vida de una viuda extranjera en Israel será muy dura y por ello le dice a las nueras que no la acompañen. Orfa está de acuerdo, pero Ruth no. Ella muestra una lealtad increíble hacia Noemí y dice: a donde quiera que tú vayas, yo iré también. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que las 2 regresan juntas a Israel. Y el capítulo concluye con que Noemí cambia su nombre a Mara, que significa amarga en hebreo. Y ella se lamenta de su trágico destino. El capítulo 2 comienza con Noemí y Ruth hablando acerca de dónde encontrarán comida. Y resulta que es el inicio de la cosecha de la cebada. Así que Ruth va a buscar comida y resulta que termina recogiendo granos en el campo de un hombre llamado Boaz, quien resulta ser familiar de Noemí. Se nos dice que Boaz es un hombre de... Así que después de conocer un poco más de su historia, él muestra una generosidad increíble para con ella. Él hace arreglos especiales para que la inmigrante Ruth pueda recoger granos en su campo. Y al hacerlo, Boaz está de hecho obedeciendo un mandamiento explícito de la Torá: mostrar generosidad al inmigrante y al pobre. Boaz está tan impresionado por la lealtad de Ruth a Noemí que ora para que Dios la recompense por su valentía. Así que Ruth vuelve a casa ese día y Noemí se entera de que ella conoció a Boaz y está muy emocionada. Noemí le dice que Boaz es el redentor de su familia. Ahora, esto del pariente redentor era una práctica cultural en Israel, donde si un hombre en la familia moría y dejaba a su esposa, hijos o tierra, era la responsabilidad del pariente redentor casarse con esa viuda, tomar la tierra y proteger a esa familia. Así que Noemí empieza a tener esperanza de que quizá todavía hay un futuro para su familia. El capítulo 3 comienza con Noemí y Ruth haciendo un plan para hacer que Boaz note la situación. Ruth dejará de usar su ropa de luto y empezará a mostrar que está disponible para casarse. Así que Ruth va a buscar a Boaz en la finca durante la noche. Y conforme ella se acerca, y Ruth comunica muy claro cuáles son sus intenciones. Con ella. Y Boaz de nuevo queda asombrado por la lealtad de Ruth a Noemí y a su familia. Y le dice a Ruth que ella es una mujer virtuosa. Es el mismo término que se utiliza para describir a la mujer en Proverbios 31. Así que Boaz le dice a Ruth que espere hasta el día siguiente y él redimirá tanto a Ruth como a Noemí legalmente delante de los ancianos de la ciudad. Así que ellas se maravillan juntas por todo lo que está sucediendo. En el capítulo 4 todo se resuelve. Resulta que en el último minuto, Boaz descubre que hay un pariente que es más cercano a Noemí que él. Y este hombre es elegible antes que él para redimir a la familia. Pero en el último segundo tiene que casar con Ruth, la moabita. Así que se rehúsa. Pero Boaz, recuerda, él conoce el verdadero de Noemí y se casa con Ruth. De manera que, justo como en el principio, Ruth fue leal a la familia de Noemí, ahora Boaz es también leal a la familia de Noemí. La historia concluye con un revés de todas las tragedias del capítulo 1. La muerte del esposo y los hijos es revertida, ya que Ruth se casa de nuevo y da a luz un hijo, trayendo gozo a Noemí. Y esta simetría entre el inicio y el final es todavía más asombrosa. Recuerda, la tragedia inicial fue seguida por un gran acto de lealtad por parte de Ruth. Y eso ahora coincide con el acto de lealtad de Boaz que lleva a la restauración de la familia. Y esta simetría resalta también el diseño de los capítulos internos.
Cada uno de los capítulos inicia con Noemí y Ruth haciendo planes para el futuro. Y eso es seguido por una reunión providencial entre Ruth y Boaz. Y cada capítulo concluye con Noemí y Ruth regocijándose por lo que ha sucedido. La historia está diseñada de manera hermosa. Y ese diseño se conecta con una característica muy interesante de... Sí, los personajes hablan acerca de Dios algunas veces, pero el narrador jamás menciona a Dios haciendo algo directamente en la historia. Y eso es brillante, porque la providencia de Dios está obrando detrás de cada escena en esta historia, tejiendo las circunstancias y las decisiones de cada personaje. En el caso de Noemí, su tragedia la lleva a pensar que Dios la está castigando. Pero en realidad, la historia entera se trata de la misión de Dios para restaurarla a ella y a su familia. Y Él lo está haciendo a través de Ruth, a través de su valentía y su lealtad, lo que trae sanidad a la vida de Noemí. Pero no sin Boaz, un agricultor que no se anda con rodeos, lleno de generosidad y lealtad. Así que Dios usa la integridad de Boaz combinada con la valentía de Ruth para salvar a Noemí y a su familia. Y esta historia explora de manera brillante la interacción de los propósitos y la voluntad de Dios con las decisiones y la voluntad humana. Dios entreteje la obediencia fiel de su pueblo para traer al mundo sus propósitos redentores. Eso nos lleva al verdadero final de la historia. El libro de Ruth concluye con una genealogía, mostrando cómo el hijo de Boaz y Ruth, Obed, fue el abuelo del rey David, quienes forman parte del linaje del Mesías. Y así, de repente, todos estos eventos, aparentemente mundanos y ordinarios, se entretejen en la gran historia de la redención de Dios para todo el mundo. Así que el libro de Ruth nos invita a considerar cómo Dios puede estar obrando en los detalles ordinarios y mundanos de nuestras vidas también. Y de eso se trata el libro de Ruth. Excelente el libro de Ruth. Entonces, como le decía recién, es un libro cortito. El libro de Ruth. Todo tratar la persona de alguien que parecía que estaba todo perdido, ya no había esperanza, que ya no había salida. Y bueno, la realidad va a cambiar, pero totalmente, totalmente en este caso. Bueno, vamos a entrar un poquito más. Estoy cerrando algunas ventanas que si no después me dice que no puede trabajar el sistema con tantas ventanas abiertas. Veamos un poquito la fotocopia. Tenemos allí la fotocopia del libro de Ruth. Tienen allí la copia, la voy a poner acá para que la tengamos a mano. Entonces, el libro de Ruth, la Moabita. Se va Noemí, ¿se acuerdan el relato que recién escuchábamos? Una moabita pronto muere. O sea, el libro de Ruth es la historia de una familia donde hay hambre en Belén, ¿se acuerdan? El hijo de esa familia se casa con Ruth, una moabita. Pronto muere el hijo también, es lo que sucede acá. Aunque ella era extraña, los pactos bajo maldición, porque nosotros vamos a encontrarnos que Dios no autorizaba a que los moabitas entraran al pueblo de Israel, ¿no? Dios no quería que esto sucediera. Estoy agrandando y cerrando, así que si vos se te agranda y se te cierra, no está pasando nada raro ahí, ¿no? Ruth elige al Señor su Dios como su Dios y a Israel como su pueblo, siendo que a ella no le estaba permitido por la ley, y ya vamos a ver por qué. ¿Qué fue lo que pasó? Que a ella no le estaba permitida ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Su pureza, su piedad atraen a Boaz. De acuerdo estaba buscando muchachos, de acuerdo a la tradición, se calcula que Ruth tenía 40 años y Boaz tenía 80 años. O sea que Boaz no era un pibe, ¿no? Era ya bastante grandecito el Boaz, pero igualmente se termina casando con ella, ¿no? El trasfondo, lo característico, ¿se acuerdan de los trasfondos estos? Es que no había rey en Israel y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esta época también es de ese tiempo, ¿no? Entonces, posiblemente, dijimos el otro día que en algún lugar de la nación estaban los jueces gobernando de una manera distinta, ¿no? Entonces, no estamos seguros dónde encaja la historia de esta Ruth, ¿no? Evidentemente, el pueblo de Israel con la gente de Moab no estaban en guerra, ni mucho menos, sino Elimelech, que era, porque la historia viene con Elimelech y Noemí, que era su esposa, y Malón y Kelión, que eran los hijos. Luego ellos descienden a Moab y allí se casan los muchachos con Ruth y Orfa. Entonces la familia
que eran 4, aumentó a 6. Y allí es donde vienen los problemas después, ¿no? En cuanto a la teología, ¿qué significa la teología acá? Ruth era de Moab. Y fíjense, yo le busqué por qué razón ellos no podían entrar a ser pueblo de Dios, la gente de Moab. Y encontré esto, fíjense, que en Deuteronomio 23 dice, no entrará amonita ni moabita. Ruth era moabita en la congregación de Jehová. Aún hasta en la 10ª generación no entrarán jamás en la congregación de Jehová, por cuanto no los salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salieron de Egipto, y porque contrataron contra ti a Balán, hijo de Beor de Petor, de Mesopotamia, para que te maldijese. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Creo que fue a ver en Deuteronomio, no es más adelante, sino que acá Dios le prohibía que ellos se vieran con los de Moab. Pero igualmente esta Ruth va a conseguir la misericordia y entrar a ser parte del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, la gracia fue, o sea, los gentiles, ¿se acuerdan que estaba el pueblo de Dios y los gentiles? Los gentiles se les llamaba a todos aquellos que no pertenecían a la nación de Israel, ¿no? Entonces, aquí la gente de Moab eran gentiles y ella aprovechó, Ruth aprovechó porque siguió a Noemí. Entonces, acá vemos, yo lo pinté con verde, la gracia y la dirección providencial de Dios son los temas principales en esta historia, ¿no? Cuando hablamos de la gracia de Dios, yo digo, a ver, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios sabemos que es un regalo merecido de Dios, pero ¿cómo se manifiesta la gracia de Dios? El otro día escuchaba a un predicador que decía, cuando voy a una radio, cuando voy a un canal de televisión, cuando voy a algún medio, yo le digo, mira, el programa mío póngalo en el horario central, porque la gente va a mirarlo, o la gente lo va a escuchar. Y dice él, yo sé que es así porque tengo la gracia de Dios en mi vida. Yo dije, mira vos, qué interesante. Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo se manifiesta la gracia de Dios? Todos los que veamos el programa este vivo y en directo, debemos saber cómo se manifiesta la gracia de Dios, para poder entender si yo tengo la gracia de Dios en mi vida. Entonces encontré esto que me gustó, se lo voy a pintar con amarillito para que lo tengamos presente, como un apunte, sería como un apunte a la par de los apuntes, porque esto no está en las copias, ¿no? La gracia de Dios, dice, fíjense qué interesante, se manifiesta cuando tienes carisma. Carisma es tener gracia, generalmente se le dice, ese líder es muy carismático, es la persona que saluda a todo el mundo, tiene una sonrisa amplia, es agradable, ¿no? Entonces, la gracia de Dios se manifiesta cuando tenés carisma, atraes la bendición de Dios y la impartís a tu alrededor. O sea, de alguna forma la gente se da cuenta que vos sos especial, que no sos del montón, ¿no? La gracia, fíjate, es el imán que Dios le da a una persona para que se convierta en imán. Vos has visto el imán como atrae todo lo que sea metálico. Bueno, vos atraes toda la bendición en todo lo que hace. Como le pasaba, a ver, ¿qué personas nosotros podríamos decir tenían la gracia de Dios en lo que hacían? Y el José de Egipto, ¿se acuerdan? Que permanente, dice la Biblia, que el Señor estaba con José. El Señor estaba con José. Y luego repite, y todo lo que José hacía, el Señor lo prosperaba. Y todo lo que José hacía, el Señor lo prosperaba. Permanente nosotros vemos ese detalle en la vida de José. O sea, que todo lo que nosotros iniciemos, el Señor lo prospera. Todo lo que arranquemos, el Señor lo prospera. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está en nuestra vida. ¿Qué más dice? Con el propósito de atraer la bendición a su vida y tener favor a su alrededor de toda la gente que se acerca. ¡Qué lindo! Yo dije, Señor, yo quiero tener la gracia de Dios a mi favor. Entonces, ¿por qué? Porque lo que inicié, Dios lo va a bendecir. Tenés gracia de Dios para tratar con la gente, tenés carisma de Dios para enfrentar lo que te toque vivir y atraes la bendición como un imán, atrae bueno, todo lo que es material que el imán puede atraer como ilustración, no como ejemplo, ¿no? Entonces, Ruth llegó a ser, como decía el video recién, un ancestro del Mesías y ella no merecía supuestamente ser del pueblo de Dios, pero así sucedió. Se termina casando
Como Rahab la ramera, ¿se acuerdan? La que albergó a los espías, se terminó casando ella y siendo parte del pueblo de Israel. Bueno, en este caso pasó exactamente lo mismo. Es un libro pequeño, pero que tiene grandes verdades. Como lecciones prácticas, aprendemos acá, sin importar cuál sea la situación, si nos sometemos al Señor y lo obedecemos, siempre saldremos hacia adelante. Siempre saldremos adelante. Lo segundo, ninguna persona está lejos del alcance y la gracia de Dios. Ninguna persona. Si Ruth lo pudo conseguir, es un ejemplo de que el Señor extiende su gracia, su misericordia a cualquier persona. ¿Qué otra enseñanza más podemos tener? Vamos pintándola de distintos colores como para que se vea más bonito. Vamos a tener que pintar esto un poquito de blanco para que se note un poquito más. Como para que se nos recuerde. Esa es la idea de esto, ¿no? Dios providencialmente dirige a quienes quieren obedecerle y servir a otros. Debido a que Ruth estaba preocupada por Noemí, Dios la guió y llevó a una vida de felicidad. O sea, Ruth no fue como Orfa, ¿se acuerdan? Volvamos a la base. Elimelech, el papá, se casa con Noemí. Nace Kelión y Malón. Estos se casan con Orfa y Ruth. Orfa se vuelve a sus dioses y a su tierra. Ruth decide el bien por su suegra y Dios la premia de una manera especial. El punto número 4, de nada sirve enojarse contra Dios y echarle la culpa de nuestros errores. Dios usó a Ruth para sacar a Noemí de la desesperación y darle bendición. Y ya vamos a ver por qué. Cuando ella llega, habla de la miseria y la tristeza en la que se encontraba. Pero Dios va a revertir esa realidad con la vida de Ruth, que va a tomar sabias decisiones. Número 5, no hay decisiones menores con Dios o decisiones que Dios no tenga en cuenta. La decisión que tomó Ruth de ir a trabajar al campo la llevó a conocer a Boaz. Boaz era antepasado del rey David y también sería pariente del Mesías a futuro, ¿no? Es sabio esperar en el Señor. No sé qué estamos esperando nosotros hoy, en qué punto de la vida nos encuentra el libro de Ruth, pero acá decimos que es sabio esperar y permitirle al Señor que ejecute sus propósitos en nuestras vidas, ¿no? Él no va a fallar, ¿no? Del capítulo 1 al capítulo 4 ocurre durante la época del libro de los jueces y aquí vamos a ver que hay diferencias, sí que hay la diferencia entre el libro de jueces y Ruth, porque es un libro muy inspirador, viste que el libro de jueces es un libro muy depresivo, siempre termina mal, siempre están padeciendo, siempre les va mal, ¿no? Entonces, acá había buena gente en tiempos difíciles, igualmente había buena gente, la gente obraba de una manera correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un hombre llamado Boaz que quiso redimir a un pariente. ¿Y cuál era la onda? ¿Cuál era la tradición, la costumbre de esos días? Bueno, la costumbre, obviamente no es la misma que nosotros tenemos hoy, pero ¿cuál era la costumbre? Si se moría, supongamos, de la familia Pérez, se moría José Pérez, ponele, otro pariente que podría ser un hermano u otro familiar, podía casarse con la viuda, tener un hijo con la viuda, y el hijo que tuviera con esa viuda, el hijo heredaba todo lo que tenía el papá, que ya no estaba más. Esa era la tradición, esa era la costumbre, ¿no? Eso es lo que se estaba llevando a cabo en este momento. Por eso había gente que decía, no, yo no quiero dañar mi heredad, yo no quiero participar en esto. Podían renunciar ellos también en este caso, ¿no? Jueces muestra la declinación, y lo hemos pintado de amarillo, de la nación judía. Samuel muestra el establecimiento del reino judío, y Ruth es un cuadro de Cristo y su esposa, o sea, la iglesia, ¿no? Entonces, durante esta edad presente, Israel se ha echado al lado, Cristo está llamando a su esposa de entre los judíos. Bueno, es un libro breve. Veamos algunas decisiones erradas, porque ahora entramos a mirar lo que dice la Biblia en el libro de Ruth. No sabemos mucho. Viene una hambruna, dice la Biblia acá en los primeros versículos, que hubo hambre en esos días en la tierra, y un hombre de Judá fue a vivir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. ¿Por qué? Tenían la familia, pero en este momento, ¿qué fue lo que sucedió? Y bueno, ellos estaban más preocupados por el tema de dinero, finanzas, ¿no?
Entonces dejan la tierra prometida, la tierra que Dios les había dado, y se van a otro lugar. Elimelec tiene un bonito significado. Fíjate, Dios es mi rey, significa Elimelec. Este es el significado del nombre Elimelec. Y Noemí significa placentera. Bonito significado el nombre de los dos, ¿no? Pero en este momento ellos llevan a sus hijos a las tierras de Moab. Planean irse tal vez por poco tiempo, pero en lugar de ir y volver, se quedaron allí un tiempo, ¿no? Al punto de que Elimelec va a morir, entonces la familia queda descabezada del líder del que los había llevado a esa tierra. Los significados de los nombres de los pibes, Malón, bueno, Malón lo mataron con el significado del nombre, fíjense, enfermizo, y Kelión, clavar. Esos no son los significados de los nombres, ¿no? Los judíos, de acuerdo a la ley, no debían mezclarse con los moabitas, pero en este caso no se respeta. ¿Por qué? Porque ellos se casan con moabitas directamente. O sea, era una dirección totalmente equivocada, porque dice que en 10 años, todos los sueños que ellos tenían en 10 años se terminaron por completo. O sea, los sueños originales de ser una familia muy feliz, porque la familia de Noemí, la familia original, desaparece. Le quedan ahora las hijas políticas, o sea, le quedan las nueras, ¿no? La descarriada Noemí, que se fue de la tierra prometida, pierde absolutamente todo. Imagínense, enviando a sus nueras de regreso a sus casas, porque le dice, ¿qué van a esperar? Que yo me case de nuevo y tenga otro hijo para que ese hijo de aquí que crezca sea el que las redima a ustedes. O sea, evidentemente iba a pasar mucho tiempo, la tradición y el tiempo no se iba a poder cumplir en ella, ¿no? Entonces, Orfa, hay diferentes realidades acá, lo que decide una y lo que decide otra. Podemos mirar lo que dice la Biblia acá en Ruth. Vamos a mirar la Biblia acá en Ruth, a ver si tengo la Biblia abierta acá en Ruth, si no, la problema. Ruth capítulo 1, acá la tengo. Ruth capítulo 1. Acá estoy viendo. Ruth capítulo 1. Veamos un poquito más. A ver. Ella las confronta, ¿no? Anden, vuélvanse a su casa, es lo que ella les dice, con su madre, o sea, vuelvan a la vieja vida. Noemí les dio un beso, las despidió, o sea, insistió en que se volvieran a su vida pasada, ¿no? Y ambas le dijeron, no, nosotras volveremos contigo a tu país. Esto me habla mucho de las decisiones que muchas veces como cristianos tomamos en el altar. No, Señor, no te voy a fallar. No, Señor, yo voy a cumplirte. No, Señor, nada me va a mover. Y vuelve a insistir. Una vez más, Noemí vuelve a insistir. Váyanse, hija. Le hace ver la realidad que ella tenía, ¿no? La realidad que Noemí tenía presente. Ella veía que con ella no tenía un futuro, porque ella no se veía como una persona bendecida y mucho menos, ¿no? Andan, vuélvanse a su casa. Primero les habla de que vuelvan, les da un beso. Yo no tengo hijos, no voy a tener más hijos, ustedes no pueden esperar mis hijos. Después le dicen, váyanse a la casa de la madre de ustedes. O sea, fíjense cómo ella va tocando con sus palabras puntualmente aquellas cosas que posiblemente a la persona le cuesta dejar. Luego les da un baño de realidad. Yo soy muy vieja, yo ya no puedo tener más hijos. O sea, fíjense, no hay forma. ¿Van ustedes a esperarme? No, hija, de ninguna manera, dice. El Señor me ha enviado amargo sufrimiento, pero más amarga sería mi pena si las veo sufrir a ustedes. O sea, pone al Señor de por medio. Y el tema es que ellos tomaron la decisión. Ellos tomaron la decisión. No nos olvidemos que Dios nos dio a todos libre albedrío, libre elección de decidir nosotros qué hacemos. Con nuestra libre elección nosotros podemos hacer sufrir a otros o podemos bendecir a otros. Ese es el punto, ¿no? Dios jamás nos quitó la libre voluntad al ser humano. Por eso el hambre, la guerra, el desastre. Y algunos dicen, ¿dónde? Si Dios existe, ¿dónde está Dios? Dios le dio libre voluntad al hombre. El hombre, por su amor al dinero, es el que te vende la droga, el que te mata por droga, el que te roba en la esquina para comprar droga, es el que decide robar, matar, el que decide destruir, pero es la libre voluntad que el hombre le dio
que Dios le dio al hombre. Entonces, Dios no es responsable de lo que el hombre hace con su libre albedrío o libre voluntad. Y acá estaba pasando esto. Ellas tenían la decisión, el poder de seguirla o no seguirla, ¿no? Entonces, finalmente, Orfa, como dice acá la Biblia, Orfa, que al principio estaba un poco imitándola a Ruth, pero después ella no aflojó, cedió. ¿Ah? Ya no quiso saber absolutamente nada, ¿no? Pero Ruth fue diferente. Orfa se volvió a su país, a sus dioses, que es lo que le decía Noemí, y Ruth le hizo una declaración que es la que yo puse esta tarjeta, en la tarjeta de casamiento pusimos esta declaración de Ruth que está estupenda, y yo pusimos este nombre, ¿no? Esperen que no está siendo publicado en este momento lo que estamos hablando. Ahí está. A ver ahora. Ahí está siendo publicado lo que estamos hablando, ¿no? No me pidas que te deje y que me separe de ti. Iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso es lo que dice el versículo 16. Esa declaración tremenda que hace Ruth a su suegra, valorándola, ¿no? Y donde vos mueras yo voy a morir y demás. No hubo forma entonces que la suegra la convenciera. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a acompañarla, no le insistió más. Así que las dos siguieron su camino hasta que llegaron a Belén. Imagínense, habían pasado más de 10 años. Cuando entraron a Belén, que era el pueblo chico, como decimos nosotros, pueblo chico, infierno grande, decimos, ¿no? Cuando entraron a Belén, la gente se acordaba de ella, ¿no? Y dijeron, ¿no es esta Noemí? Porque ahora venía Noemí. ¿Y quién le faltaba? Y le faltaba Elimelech, el marido, le faltaba Malón, su hijo, le faltaba Kelión. O sea, los que la vieron ir a Noemí, los que la vieron ir hacía 10 años atrás, vieron que eran 4 los que se iban. Y ahora la ven volver y son solo 2 las que vuelven. La gente se queda sorprendida, la gente se queda admirada, y dice la palabra de Dios, fíjense que como la gente le responde, le dice, ¿no es esta Noemí? Y ella responde, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque Dios el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Ah, qué bravo, ¿no? Estaba escuchando el otro día, creo que en Facebook fue, a Susana Jiménez, creo que todos hemos escuchado de ella en alguna oportunidad, ¿no? Y estuvo muy mal ella, estuvo internada con, bueno, problemas, el tema de del COVID, ella estuvo ahí a un pasito de que la intubaron. Entonces ella relataba su experiencia y le preguntaban, bueno, ¿qué te dejó de enseñanza? Y ella dijo, despreocuparme de aquellas cosas que no son importantes. Yo estaba sola, llena de aparatos, y me miraban por una puertita nada más. Ese era todo el contacto que yo tenía con el mundo exterior. Y me agarró angustia y me agarraron ganas de llorar, dice, del hecho de estar ahí. O sea, su vida adquirió valores nuevos. Ya es una mujer de 78 años de edad, no es una mujer grande ya. No quería morir, dice ella, obviamente, no quería morir. Y me hacían montones de preguntas en mi cabeza. Y voy a esto, ¿no? ¿Cómo una experiencia difícil puede hacerte balancear la vida desde otro punto de vista? Entonces, a esta Noemí se fue de su tierra, podemos decir, porque anhelaba traído nuestra realidad. El televisor que no se podía comprar, la casa que no podía tener, el auto que no podía alcanzar, y se fue, de acuerdo a ella, se fue pobre de Belén. Se fue pobre. Presten atención a esto. Se va pobre, pero se va con la familia completa. Y cuando vuelve sin familia. Entonces ella misma dice, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, amargura. Fíjense, y lo que más me llama la atención en este relato es lo que ella dice, fíjense acá en la Biblia. Fíjense, salí de aquí con las manos llenas. Eso fue lo que más me llamó la atención del sincericidio que va a tener Noemí.
¿cómo que salí de aquí con las manos llenas? ¿Cómo que salí de acá con las manos llenas? Y dice, y ahora las traigo vacías, porque así lo ha querido el Señor. O sea que su necesidad económica que ella tuvo en el principio no le dejó ver que tenía las manos llenas de bendición, porque tenía hijo y tenía esposo. Tenía el hogar formadito. Me fui con las manos llenas y ahora vuelvo con las manos vacías. O sea que lo más importante para ella era la familia que ahora había perdido. Cuando yo leía esta palabra, yo decía, Señor, que pueda valorar yo lo que Dios ha puesto en mi mano. Que pueda valorar. Esta mujer que yo les dije, Susana Jiménez, ella dijo, esta enfermedad del COVID que me llevó al borde de la muerte, me enseñó a poner las cosas en su debido lugar. Que a nosotros también nos pase lo mismo, porque Noemí, cuando perdió todo, se dio cuenta que las manos estaban llenas. Le faltaba harina, le faltaba aceite, le faltaba, qué sé yo, le faltaba un montón de bienes materiales, porque había hambre en la tierra. Pero tenía lo mejor, tenía la familia. Tenía a su esposo con ella, tenía el que compartía su vida, tenía a sus hijos, tenía su futuro. Viste que los papás vemos en nuestros hijos el futuro. Tenía lo que contiene a la persona, lo que nos bendice, que es nuestra familia. Y ahora, cuando volvió de la tierra donde ella podría haber conquistado todo lo que deseaba a nivel económico, tenía las manos vacías. Y esto me hace pensar, muchachos, en aquellos que trabajan y abandonan a su esposa, abandonan a sus hijos o abandonan a su esposo, porque tienen que trabajar, tienen que adquirir, y cuando compraron todo, están sentados en un sillón, no tienen con quién compartir ese tremendo televisor, no tienen con quién escuchar música en ese tremendo aparato, no tienen niños que llevar en los asientos de atrás de sus tremendos autos, porque los niños crecieron y ya están haciendo su vida, ¿no? No te voy a decir una expresión que mi papi siempre nos dijo, no la digan, porque la expresión dice que Dios nos ayude. No, no digan nunca que Dios nos ayude, decía él, porque Dios nos ayuda. O sea, dejémonos ayudar por Dios para entender esta gran verdad que Noemí nos enseña en el capítulo 1. Aunque me falten cosas, si tengo mi familia conmigo, tengo las manos llenas. Aunque me falte heladera, aunque me falte Netflix, aunque me falte internet, aunque no tenga la última Play para divertirme con mi gente, si tengo a mi gente a mi alrededor, tengo lo que necesito para salir adelante. ¡Wow! Qué buena esta enseñanza que nos deja Noemí en este capítulo 1. Entonces, ¿qué más decimos? Hay decisiones cerradas que ellos toman, ¿no? Y luego nos encontramos, cuando termina el capítulo 1, que vuelven ellos, ahí en el capítulo 1, vuelven a la tierra, ellos vuelven a la tierra de Belén, y Ruth, bueno, le echa la culpa a Dios de sus aflicciones, aunque ella es la que habían tomado malas decisiones. Cuando comienza la cosecha, me encanta esta Ruth porque no era una mujer que se quedaba esperando que la vida le sonriera. Eso es importante, ¿no? La vida se le presentaba difícil porque era otra tierra, era otro Dios, ella estaba aprendiendo a conocer al Dios de ese lugar. ¿Qué más dice el capítulo 2? Ella no se iba a quedar con los brazos cruzados. Le dijo a su suegra, déjame ir a trabajar. No se le iban a comer, como decimos acá en Mendoza, que no te coman los bichos. O sea, no te quedes esperando que la vida se solucione, que el ministro de Economía por fin acierte algún plan o un plan económico del gobierno. Movete, que Dios va a abrir las puertas. Movete, que Dios te va a bendecir. Movete y vas a ver cómo Dios te saca adelante, ¿no? Entonces, en el capítulo 2 nos vamos a encontrar con eso, ¿no? Con esa posibilidad que Dios le da a Noemí, cómo Dios empieza a abrir las puertas para la bendición. Dice acá, tenía un pariente cercano de su esposo, se llamaba Boz, era rico e influyente en el pueblo, Boz, ¿no? Y ahí Ruth le dijo a su suegra, mira, yo quiero ir al campo a cosechar, hacer algo para ganarnos el sustento, ¿no? Y Ruth fue al campo, o sea, era laburante, era una mujer esforzada, esta Ruth, ¿no? Y se puso a cosechar allí, a cosechar en los campos de Boz, que era pariente, ¿no? Y saludó a los cosechadores y les pidió Boz que la dejaran tranquila a esa muchacha, ¿no? Es una moabita, dice que vino con Noemí. Ella pidió permiso para ir detrás de los cosechadores
tomando lo que se cayera. La cosa es que trabajaba y trabajaba muchísimo, ¿no? Trabajaba realmente mucho, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más encontramos en los apuntes, ¿no? O sea, él demostraba que estaba a la altura de lo que estaba sucediendo. Perdón, que esto es del libro de Jueces. Esto no tiene nada que ver con lo que les estoy mostrando, ¿no? Este equipo está en modo de ahorro energía. Ya estoy enchufándolo. Esperen un segundito. Estamos de vuelta para enchufar la compu, que no se nos apague. Entonces, ella demostraba que estaba a la altura de lo que Dios iba a hacer con ella más adelante. O sea, no se resignó a que la situación está mala, no se resignó a que, bueno, no se puede, sino que le buscó la vuelta de salir a trabajar, de salir a hacer algo, ¿ah? De salir a hacer algo para evitar, bueno, 40 años, podía ganarse todavía la vida, y buscó la forma de poder en salida que ellas necesitaban en este caso. Veamos un poquito más de los apuntes para ver qué fue lo que sucedió. Estoy mirando el capítulo 2, un poquito del libro de Ruth. Ruth le dijo que fuera, que no había problema, que ella fuera al campo de Boaz, ¿no? Y ella fue a hacerlo. No descansó, dice el versículo 7. Veamos el apunte, a ver si estoy bien acá. Sí. ¿Ah? Estamos entonces, tuvo la gracia de Dios para esto, Dios la fue bendiciendo. Esperen que no me está leyendo acá para que podamos leer, mirar la pantalla y ver el apunte. Estoy mirando, si ustedes tienen Biblia ahí, estoy mirando el versículo 7, pero estoy viendo, ahí está, ahí me abrió acá la pantalla, ustedes también lo pueden ver. ¿Ah? ¿Qué más decimos acá? Se somete Ruth, va a trabajar a los campos de Boaz, él no la envía con las manos vacías. Me gusta el versículo 7, quiero que podamos ver ahí, el versículo 7. Dice, me pidió permiso, le dijeron que es una moabita que está cosechando o está tomando lo que los otros cosechaban. Me pidió permiso para ir detrás de los segadores recogiendo las espigas y se ha pasado trabajando toda la mañana hasta ahora mismo que ha venido a descansar un poco. O sea, era re guapa la piba esta, ¿no? Vos la bendice, la conoce ahí, ¿no? Le da agua, se inclinó hasta el suelo en señal de respeto. ¿Ah? Y ahí habla de las buenas referencias. Ah, perdón, ustedes no están viendo la Biblia junto conmigo. A ver, ahora si la abre ahí. Ahí está, ¿no? Tenía buena referencia, tenía buen testimonio esta Ruth, ¿no? Usted es muy amable conmigo, sus palabras me llenan de aliento, le dice, me ha hablado usted con cariño, ¿ah? Vos le dijo, ven acá, tomó un pedazo de pan, mojaló en la salsa de vinagre, bueno, le convidó allí, le dio grano tostado, ella comió, luego fue otra vez a recoger espigas, vos ordenó a la gente, ojo con ella, hay que respetarla, ¿ah? Recogió 20 kilos, fíjense cuánto, recogió 20 kilos y así 20 kilos al hombro, fíjate que 20 kilos no es tan pesado, pero no es tan pesado, digo, en un trecho corto, pero 20 kilos llevándolo un trecho largo, mamita querida, se transforma, pesa cada vez más 20 kilos. Una cosa es levantar 20 kilos y otra cosa es llevar 20 kilos una cuadra. Y acá dice que ella regresó a la ciudad cargada con esa bolsa. O sea, tiene que haber sido una mujer bien fuerte para poder hacer esto y llevar, bueno, el alimento que ellos necesitaban allí en su casa. En definitiva, era responsable, era guapísima, era trabajadora, tenía buen testimonio. ¿Ah? Otro hombre de Belén tenía más derecho a la herencia porque después descubren que hay un pariente más cercano que podía redimirla porque hasta acá era vos el que reunía todos los requisitos, pero se enteran que hay otro pariente más cercano. Entonces la ley autorizaba al pariente más cercano a redimir. ¿Qué es lo que era redimir? Hacerse cargo de Ruth,
casarse con Ruth, el hijo que naciera de esa relación ese que iba a heredar lo que Malón o Kelión o Elimelech, en este caso, o cualquiera de ellos había dejado, ¿no? Entonces, hablan con este hombre no quiere saber nada, no quiere afectar su herencia, no quería saber absolutamente nada. Entonces, ¿por qué? Porque no llevaría el nombre de él, sino llevaría el nombre del finado. Entonces, para él era un mal negocio, ¿no? Entonces, acá dice que Boaz estaba dispuesto a pagar cualquier precio, le había encantado, se había enamorado de este Boaz, lo que sí la diferencia de edad era tremenda, ¿no? La tradición, no dice la Biblia, yo buscaba este dato, la tradición hebrea dice que este Boaz tenía alrededor de 80 años, no me acuerdo si ese dato lo puse acá a la orilla, por eso estoy buscando, no está ese dato acá. Y Ruth decía, ¿no? Hay una distancia entre uno y otro, ¿no? Pero no había mayores problemas en la cultura de ellos. Generalmente la Biblia te pinta situaciones así, ¿no? Hay varios ejemplos en la Biblia donde la mujer era mucho más joven y los hijos no llegaban por esa razón, ¿no? ¿Qué más? Esto ya lo dijimos, entonces vos estaba dispuesto a cerrar la operación, entre comillas, ¿no? Este libro empieza con un funeral y acaba con una boda, o sea, hay un final feliz. Empieza con la hambruna que había en Belén y termina con abundancia, ¿no? El amor de Ruth por su suegra y su disposición a obedecer la palabra de Dios le dio gozo y bendición. La decisión que hizo en el capítulo 1 determinó su futuro. Si hubiera regresado a su modo pagano de vida, nunca más hubiera vuelto a hablar de ella. Y algunas conclusiones que podemos sacar del libro de Ruth, que es cortito, pero enseña, nos deja enseñanzas lindas de la provisión de Dios, de cómo Dios suple. En el capítulo 1 muestra a Israel fuera de la voluntad de Dios sufriendo de castigos porque estaba pasando hambre la gente de Belén, ¿no? Entonces Dios empieza a relacionarse con una gentil, con alguien de Moab llamada Ruth, ¿no? Y Dios empieza a preparar todo. La bendición de Noemí vino después de la boda de Ruth con Boaz, ¿no? Sin duda Boaz es un cuadro de Cristo que viene siendo el pariente cercano, de allí la similitud, ¿no? El pariente cercano redime a Ruth. Nosotros venimos siendo Ruth, que necesitamos ser redimidos, bendecidos por el pariente cercano, ¿no? Esa es la similitud que nosotros encontramos acá, ¿no? Y en la práctica, descarriarse de asuntos serios. Dios te perdona, Dios te restaura, pero muchas veces hay consecuencias, ¿no? Hay consecuencias. Puede ser que vuelvas sin mayores consecuencias, pero puede ser que no, que vuelvas con marcas en tu cuerpo, que vuelvas con adicciones que tenés que superar, que vuelvas con, qué sé yo, que ahora tengas que, como les contaba el otro día, que tengas que repartir el sueldo porque tenés un hijo por un lado, una hija por otra relación, y bueno, son consecuencias de haberte descarrilado y de haber hecho las cosas mal, ¿no? Entonces, ¿Dios es responsable de eso? No. Dios va a usar esos errores que nosotros cometimos para atraernos a Él, pero hay consecuencias como le pasó a Noemí. ¿Cuáles fueron las consecuencias de Noemí? Bueno, que su esposo murió y que sus dos hijos también murieron en tierra extraña, ¿no? Eso es lo que sucedió con ellos, ¿ah? Muy bien, hasta acá, muchachos, el libro de Ruth. Les dije que era cortito, ¿ah? Vamos a seguir viaje. Tengo para que podamos ver, todavía nos quedan 10 minutos, podemos al menos entrar en el Primera de Samuel. Primera de Samuel ya es más largo, hay mucha más historia que ver, como para ir entrando en tema, porque esto lo vamos a ver la semana que viene. Le hago una pregunta. Los libros de Primera y Segunda de Samuel. Corto para que escucharte, Lili. Sí, justo estaba leyendo antes de que empezáramos las clases, y bueno, justo también pasa un poco como en Jueces y en los libros que estamos leyendo, que usted nos ha pasado de los históricos, siempre hay como una enseñanza de lo que la Biblia, que yo estaba leyendo así, la Biblia, digamos Jueces, o la Biblia Ruth, y después el libro que usted nos había mandado, que hay como enseñanzas. Y estaba viendo justo una pastora en Estados Unidos que había hecho una prédica, no sé si en estos días, y en la prédica dice que el diablo
es el Hijo de Dios, el Hijo pródigo de Dios, y que en los últimos tiempos es redimido. Bueno, ahí esa fue una prédica que ella hizo, que, bueno, que tuvo una revelación de Dios, supuestamente. Entonces yo pensaba, ¿no? Digo, ¿cómo poder tener las antenas de vinil tan atentas como para saber cuando escuchamos o cuando las personas realmente están acertadas a la palabra? No sé si perdón, no sé si soy yo o no te escucho bien. A ver, ¿estás ahí, Sí, Elena? A ver, ahora estoy buscando la cita mientras vos estás leyendo, mientras vos estás comentando, sí. Sí, sí, contá, porque se me cortó recién. Vos ibas hablando y se iba poniendo lento, mientras yo buscaba esta cita que dice la Biblia. Sí. pero escuchó lo que le dije, de lo que dijo la pastora. La pastora dijo que el diablo, el hijo pródigo, que ella recibió esta revelación. Entonces, no entendí lo que vos preguntabas puntualmente. ¿Cómo tener paradas las antenas, decías vos, para...? Y para, o sea, para poder discernir, por ejemplo, porque uno lee la Biblia y dice textualmente algunas cosas, y después están los libros que dan como las explicaciones de lo que quiso decir o lo que quiere decir, o cuando escuchas a estos predicadores que dicen que tienen estas revelaciones, cómo no alejarte de la verdad de Dios, ¿no? Claro, Cómo claro, ir está bueno. centrándote siempre. Está bueno lo que vos estás planteando. Mira, yo te subí ahí, mientras vos estabas hablando, yo puse en Google esta partecita del versículo que dice esto, fíjate. Apocalipsis, últimos tiempos, cuando se termina todo, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Esto es Apocalipsis. Y de Dios descendió fuego del cielo, fíjate, y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre. O sea, si yo tengo una revelación que va en contra de lo que dice la Biblia, descartala por completo, Lili, porque lo que tiene prioridad para nosotros es la Biblia. Por más que te diga, es más, Pablo dijo, si baja un ángel del cielo y les anuncia un nuevo evangelio, como pasa con los mormones, ponele, que bajó el ángel Moroni y trajo un nuevo evangelio, dice Pablo, sea maldito, así dice, sea maldito el que crea y promueva una cosa así. Entonces, se llame pastor, obispo, cura, sacerdote, superintendente, presidente, profeta, el que te predique algo que vaya en contra de lo que la palabra de Dios dice, sea maldito, dice la Biblia. Entonces, lo que dijo esa pastora es completamente equivocado a lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que el diablo, ahí tenés la cita del Apocalipsis, será lanzado al lago de fuego, por siempre y para siempre será atormentado. O sea que no hay posibilidad que se arrepienta, no hay hijo pródigo, no hay vuelta atrás, porque él ya decidió perderse. Es más, vos tenés el relato de los últimos tiempos, todo lo que el diablo va a hacer. Entonces, imagínate, manda con su modo de manejo, manda no, influye para que millones de personas vayan al infierno y antes de entrar en el infierno dice, me voy al cielo. Pues es una locura. Entonces, la Biblia te dice en Apocalipsis el final de él. Entonces, ¿cómo estar atento? Y bueno, lo que estás haciendo vos, Lili. Lo que estás haciendo vos es conociendo, como estamos todos los muchachos acá, conociendo más de la palabra. Sí, Ariel, ¿estás diciendo algo? No, profe, en realidad está mi nena sacándome un par de cosas de hoja acá, entonces estaba diciendo que no. Yo pensé que estaba, como se prendió la luz ahí, creí que estaba ahí. Entonces, Lili, volviendo al punto es ese, ¿no? Conociendo más de la palabra del Señor, evitas ese tipo de confusión. No te olvides, Lili, que la palabra del Señor dice que en los últimos días el diablo va a tratar de engañar a los escogidos de Dios. Hasta ahí va a tratar de, todos los que, vos, yo, todos los que aceptamos, el diablo va a tratar de engañarnos por cualquier resquicio que nosotros dejemos. Entonces, de ahí está en nosotros de ser prudentes en lo que estamos diciendo. Cuidado cuando te dicen de revelaciones, eso tenés que filtrarlo, siempre filtrarlo por la palabra del Señor. Siempre filtrarlo por ahí porque es la única forma que
podamos tener la seguridad que lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo es lo correcto. No sé si más o menos te acompaña, Lili, lo que te digo. Sí. Al pelo. Muy bien, muchachos. No vamos a ver entonces, porque justo ya entró la pregunta de Lili, entonces el videito que iba a poner iba a durar más. ¿Ah? Entonces, vamos a estar cerrando acá, dejando todo esto para el próximo viaje. ¿Ah? Un práctico seguramente. Hemos terminado, hemos hecho un solo examen, hemos hecho nosotros, ¿no? Uno solo. Yo de José. De juez no hemos hecho nada, ¿o sí? Tenemos un montón de trabajo práctico. Se corta. Se trabajo corta mucho. práctico. Ah, con que se corta. Entonces, esa era la señal que me hacía falta para saber que no hemos hecho nada de jueces. ¿Y qué va a pasar? Se me van a chanchar, muchachos. Bueno, nos quedan nada más que creo que son... ¿Cuántas clases nos quedan? 3 clases. Tenemos que ver primera y segunda de Samuel. Bueno, algo les va a llegar. Algo les va a llegar, así que no se hagan problema. Ustedes saben que estas materias son súper especiales. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Raquel. Pastor, cambiando el tema de la hermana que estaba hablando recién, sino volviendo a Ruth. Cuando dice que Ruth es una incógnita que tengo, una duda. Cuando dice que Noemí se fue bendecida y volvió sin nada, ¿no es cierto? Y usted dice que él se fue bendecida porque se fue con su esposo, sus hijos, y realmente lo que más le interesaba era lo material. Pero ¿a quién le interesaba más lo material? ¿A Noemí o al esposo? Bueno, ¿de dónde sacamos eso? Cuando ella vuelve, ella dice, yo me fui con las manos llenas. Sí. Se nota la expresión. O sea, sí, era una mujer realizada. Tenía mi esposa, tenía mi esposo, tenía mis hijos, sí, tenía los afectos. Me fui con las manos llenas y ahora vuelvo con las manos vacías, decía ella. Ahora estoy llena de amargura. Antes no se dio cuenta que se iba con las manos llenas, porque si no, no se hubiera ido, tal vez se hubiera quedado a esperar que Dios bendijera la tierra. Entonces, ahí se movieron como familia, porque vieron que de Elimelech prácticamente no se dice nada. Simplemente se dice que Elimelech, a ver, cuando arranca, hubo hambre, entonces aquel hombre que era el jefe de la familia se llamaba Elimelech y no se dice más nada. Entonces, ahí es donde se van todos juntos. Ahí donde ella tenía las manos llenas, cuando después lo relata. O sea, tenía bendición y no me di cuenta. Me di cuenta cuando la perdí. Eso es lo que nosotros decimos, ¿no? Ella no se daba cuenta debido a la necesidad que tenía de ese momento, que tenía las manos llenas de bendición. ¿Qué era lo que tenía de bendición? Su familia. Su familia. Claro. Eso era lo que ella tenía. ¿Qué es lo que no tiene cuando vuelve? Por eso cuando vuelve dice, tengo amargura nada más. No tengo nada, ¿no? Como es que quiero leer puntualmente cuando ella dice, me fui llena, fíjense. Sí. Y ahora dice, me fui llena y ahora venía con las manos vacías, ahora venía con amargura. Eso dice el capítulo 2. ¿Ah? O sea, eso es. Habrá sido una charla entre esposo y esposa. Los chicos no definían la cuestión, pero fue una decisión que se tomó entre ellos, entre los adultos, simplemente, para ver qué hacían. Y terminan perdiendo todo, ¿no? Que es la historia. No sé. En esa, hasta ahí entendía yo todo, que ellos habían perdido todo. Pero lo que a mí me llamaba la atención, que en esa época quien tenía la autoridad, bueno, ahora también, si nos ponemos bajo el Señor, la autoridad la tiene el marido. Entonces, aparte del Señor, primero el Señor, después el marido. Pero en esa época el marido era el que decidía todo, el que mandaba todo. Entonces yo pensaba que quien había decidido irse de su tierra al otro lado había sido él, y había llevado a Noemí y a su hijo. Podría haber sido, viste, no tenemos justo la palabra de él, no sale la palabra de él. Podría haber sido una decisión en común. Si vamos a la cultura de ese tiempo, era muy machista. Hoy decimos la última palabra o la cabeza del esposo, pero siempre le aconsejamos a los esposos, dialoguen, charlen, no sean de que baja el mazo y que los demás no tienen derecho a opinar ni a decidir.
trabajan los dos, decidan los dos, o sea, en la figura bíblica está esposo, esposa, hijos, ¿no? Pero Sí. no es una monarquía, siempre es una autoridad que Dios le delega. El hombre tiene que estar bajo la persona del Señor Jesucristo, la esposa bajo la cobertura del hombre, los hijos bajo la cobertura de los padres. Pero no tenemos puntualmente aquí que diga, Elimelech dijo, nos vamos, sino que fue una decisión que puede haber sido de ella, Raquel, o puede haber sido en común acuerdo. No te dice la Biblia puntualmente, yo lo leo y no dice, simplemente que se fueron. ¿Ah? Se fueron. Ella estaba, Noemí estaba en el paquete, ¿no es cierto? Ella podría haber decidido sí o no, no sabemos, es algo que la Biblia no nos muestra. Bueno, muchachos, que el Señor les bendiga, que tengan un fin de semana súper lindo, bendiciones para todos, y bueno, algo va a llegar seguramente, algo va a llegar durante la semana, como para que no extrañen tanto. ¿Ah? Bendiciones, que el Señor les bendiga mucho, chaucito. Bendiciones para todos. Bendiciones. Ay.